Buenas tardes. Un saludo muy cordial a Madame Coronel François Rivera, a Madame Françoise Piquinza, secretaria de la Embajada de Francia, al general Dominique Trinquant, general en reserva del ejército francés y consultor de Naciones Unidas, al general Jorge Mora Rangel, director de serie, al general Henry Medina, director ejecutivo de CASI, al señor vicerrector académico que fue el gestor de este evento. La comunidad internacional en su conjunto está interesada especialmente en 4 ítems que diría yo son en este nuevo siglo los elementos fundamentales dentro de los cuales se está desarrollando el derecho internacional. Esos 4 ítems son el comercio internacional, las finanzas internacionales, el calentamiento global y la justicia. Respecto de los primeros, comercio internacional, hemos visto cómo poco a poco la OMC está fortaleciendo sus funciones. Lo que en los años 90 era apenas un sueño y se había visto un poco truncado los objetivos del GATT, hoy en día con la OMC y con la apertura y la recepción que está teniendo la OMC se está convirtiendo en una realidad. Del mismo modo, en cuanto al sistema financiero internacional, vemos cada día un rol creciente de los bancos internacionales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y en América vemos cómo el Banco Interamericano de Desarrollo está poco a poco, nuevamente repito, acogiendo un rol preponderante en las relaciones financieras. Y al mismo tiempo se están creando reglas claras en las finanzas nacionales, en los sistemas financieros nacionales, a través de acuerdos internacionales que se mueven justamente por el combate contra el terrorismo, contra el lavado de activos fruto del narcotráfico y que terminan teniendo repercusiones importantes en temáticas diferentes como por ejemplo la trata de personas. En cuanto al calentamiento global, ustedes que son las nuevas generaciones están viviendo algo que nosotros, los que pertenecemos a generaciones anteriores, no vimos, y es una preocupación internacional bastante fuerte sobre los temas medioambientales porque la realidad lo hace urgente. Finalmente, en lo que a nosotros interesa, el tema de justicia también se ha visto abocado por un interés creciente del derecho internacional. Y es a ello a lo que quiero referirme. La justicia se puede enfocar desde la perspectiva internacional, especialmente desde 2 ítems. Uno, la preocupación por las víctimas y otro, la preocupación por los victimarios. Ambos, claro, con relación a los graves crímenes internacionales o a los hechos que han sido considerados a través de la evolución del derecho internacional como graves crímenes. Ustedes lo saben bien, desde las épocas de Nuremberg, desde las épocas de Tokio, más adelante en Ruanda y en la ex Yugoslavia, por ejemplo, el derecho internacional y la comunidad internacional en su conjunto se preocuparon por juzgar a aquellos criminales de guerra que habían transgredido las normas que en el derecho internacional son denominadas como de jus cogens, es decir, las normas imperativas que se convierten en preocupaciones fundamentales para la comunidad internacional. Hoy en día vemos entonces que este rol, este elemento de la justicia, preocupación fundamental del derecho internacional, se traduce en 2 puntos fundamentales. Por el lado de las víctimas, a partir de los llamados principios de Joinet, en la lucha contra la impunidad para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, implican que las víctimas de esa clase de violaciones tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En Colombia hay una política triple que trata de abordar estos 3 elementos y que se traduce en leyes específicas. En cuanto a la verdad, hoy en día se está adelantando un proyecto de ley que tiene que ver con los 19.000 desmovilizados de Justicia y Paz, los 19.000 hombres y mujeres pertenecientes a las autodefensas que se desmovilizaron y frente a los cuales no había una clara solución para saber si quedaban por fuera o por dentro de los procesos penales. La idea es crear unas comisiones de la verdad o una especie de comisión de la verdad a través de la cual se pueda exonerar la responsabilidad penal de estas personas a cambio de que cuenten la verdad que ha sido considerada como un derecho fundamental de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos o de violaciones al derecho internacional humanitario.
Por el otro lado, en cuanto a reparación, también hoy en día vemos moverse en el Congreso la llamada Ley de Víctimas, que justamente trata de facilitar la reparación a las víctimas de esos hechos a través de un sistema administrativo en el cual no se tiene toda la carga probatoria que se necesitaría para acudir ante un juez a exigir la reparación. Eso facilita, por un lado, que las víctimas sean rápidamente reparadas y por el otro, que haya una construcción nueva de tejido social con esas víctimas que no van a tener que esperar decenios enteros para poder ser reparados integralmente. Ahora bien, claro, ambas leyes, ley de víctimas y ley de reinsertados, pues tienen algunas problemáticas, tienen algunos elementos en los cuales todavía hay discusiones. Por ejemplo, respecto de la ley de víctimas, la discusión actual en el Congreso es la fecha a través o desde la cual se debe considerar a las víctimas para repararlas integralmente. Si esa fecha es a partir de 1991, como está en el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Representantes, o debe ir un poco más atrás. El gobierno inicialmente había propuesto la fecha de 1984 para tratar de hacer una cobertura más amplia de las víctimas. Son temas que hoy están en plena discusión. Queda la justicia. Y frente a la justicia, entonces, me voy hacia el otro punto de vista de la preocupación, que son los victimarios. El derecho internacional ha adelantado una persecución, o más bien una creación de estándares internacionales de lo que se ha denominado la lucha contra la impunidad. El interés que tiene el derecho internacional y la comunidad internacional de luchar justamente con aquello que era muy común en los años 30, 40 e incluso en los años 60. Y era dejar sin ningún castigo penal, no abrir ninguna investigación o simplemente cerrar con una ley de amnistía y punto final las investigaciones sobre hechos que bien podrían ser considerados crímenes internacionales. Frente a esa lucha contra la impunidad, empezaron primero los tribunales penales internacionales ad hoc, dos de los cuales, los de Ruanda y los de la ex Yugoslavia, fueron una creación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, previendo la necesidad de hacer justicia frente a los criminales de guerra de esos dos conflictos. Después nació la Corte Penal Internacional, la Corte que hoy funciona en La Haya a partir del Estatuto de Roma del 98 y de su entrada en vigor en el 2002. Ustedes saben bien, esa Corte Penal Internacional establecía una cláusula que permitía suspender la entrada en vigor de la misma para cada estado por 7 años. Por eso en Colombia solo entró en vigor en noviembre del 2009 respecto de crímenes de guerra, más no respecto de crímenes de lesa humanidad, genocidio o el crimen de agresión que están contemplados allí. Lo interesante es que paralelamente a la creación de la Corte Penal Internacional se han venido desarrollando estándares internacionales en materia de lucha contra la impunidad. Esos estándares internacionales hoy en día básicamente establecen que no puede haber un crimen de guerra sin una investigación posterior y un juicio. Incluso se ha llegado a considerar que frente a esos crímenes existe una obligación nacional de jus cogens, es decir, de la más alta imperatividad internacional a cargo del Estado. Cuando el Estado no puede o no quiere cumplir con esas investigaciones, entonces sí, en virtud del principio de complementariedad, la Corte Penal Internacional podría llegar a investigar esos hechos y podría pedir en extradición a los responsables de los mismos. Esto con el fin de que hechos como los que hoy están sucediendo en Libia, por ejemplo, no se queden impunes. Hechos que seguramente en otra época se hubieran pasado sin ton ni son y hubieran quedado en la completa impunidad. Hoy en día, en virtud de esos estándares internacionales, no pueden quedar impunes. No pueden, porque o bien se juzgan por el derecho interno o bien se juzgan por el derecho internacional. Muy bien. Pero estos estándares internacionales, en algunos casos, al implementarse en el derecho interno, causan efectos a veces nocivos, a veces benéficos. Nocivos cuando la mala implementación, por no existir unas reglas claras, implican violaciones al debido proceso. Por ejemplo, cuando se viola el principio de legalidad, al tomar tipos penales internacionales y aplicarlos directamente en el derecho interno.
sin tener en cuenta que el debido proceso es un derecho humano fundamental de la misma categoría, o quizá de mayor o mejor categoría, que el derecho a la verdad de las víctimas. El derecho al debido proceso es una garantía que se ha construido a través de los siglos y que hace justamente que nosotros podamos tener la certeza de que mañana no vamos a ser juzgados y condenados por un tribunal que se invente nuevos crímenes o que considere que lo que hoy hacemos bajo plena legalidad mañana es un crimen. Eso no quiere decir, atención, que el principio de legalidad o los principios como por ejemplo la prescripción penal puedan ser tomados como excusa para garantizar la impunidad. Es un tema diferente. Pero sí es cierto y es necesario que se haga una discusión amplia y una reflexión intensa en Colombia sobre la forma en la que se están llevando ciertos procesos, en los cuales a veces pareciera que el límite entre la legalidad y la ilegalidad, con búsqueda quizá de objetivos superiores, pero a veces equivocadamente haciéndolo, están convirtiéndose en un problema que está terminando en la repercusión de efectos nocivos en un tema que tiene que ver con la realidad colombiana y es el conflicto armado interno. Creo que para que se haga justicia es necesario no solamente tener en cuenta la calidad, por ejemplo, de unos u otros, no es solamente necesario perseguir siempre satisfacer a las víctimas, sino que también es indispensable en algunos casos, yo diría que siempre, respetar las reglas del derecho, porque si no respetamos las reglas del derecho y las usamos para fines que están más allá de lo que pretendemos es el Estado social de derecho, entonces el derecho se vuelve una herramienta de abuso y no puede ser. Si es una herramienta de abuso, entonces quizá muchos de los que estamos aquí, abogados, de los que están aquí como estudiantes, estamos perdiendo el tiempo. Muy bien, son unas breves reflexiones sobre el tema y pues quisiera saber si de pronto hay alguna pregunta para que abramos un breve debate sobre esto. Muchas gracias.